Yo soy Lauren Seitonal, la esposa de Mateo. Ahorita estamos viviendo en Puebla, ya tenemos 3 años y medio laborando en el norte de Puebla. Antes que nada, quería darles las gracias por la invitación que me dieron de compartirles un poco de la palabra de Dios. Quiero que sepan que yo, junto con mi esposo, estamos orando mucho por ustedes. El ser joven y más que nada un joven cristiano no es nada fácil, pero te animo hoy que no quites la mirada de tu Salvador, no te rindas, sigue adelante en pos de Dios, vale la pena. Me tocó darles un breve estudio del libro de Colosenses. Si no lo has leído, por favor, detén este audio y léelo antes de continuar. Voy a empezar con el capítulo 1. En el capítulo 1 de Colosenses vemos que Pablo y Timoteo dan gracias a Dios, pero no a cualquier Dios, sino al único Dios verdadero, el Padre de Jesús, por la fe de los santos de Colosas y por su amor hacia el uno al otro. No solo han creído la verdad del Evangelio por fe, sino que tienen la verdadera marca de un discípulo de Cristo, que es amor a los unos a los otros. Podemos ver esto en el libro de Juan, en el capítulo 13, comenzando en el versículo 34 y versículo 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pablo y Timoteo están agradecidos con Dios por los de Colosas, porque están seguros de que hay una herencia esperándolos en el cielo debido a su fe en Cristo. Qué hermosa imagen del verdadero amor por otros hermanos y hermanas en Cristo. Los colosenses primero escucharon de Epafras, un amigo y hermano en Cristo de Pablo, quien se hizo siervo de Dios. Este hombre es alguien que realmente bendijo mi corazón mientras estaba estudiando este libro. Epafras valientemente predicó el Evangelio en Colosas y por eso nació toda una iglesia como resultado de su labor. Imagínate si Epafras se hubiera dado por vencido en algún momento porque se le hizo muy difícil o muy complicado. Su perseverancia en esta ciudad es algo que yo deseo. Pablo nuevamente afirma la credibilidad e integridad de un consiervo de Dios. Los hombres fieles deben enseñar a otros que también puedan enseñar a otros, como lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 2, dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Fue Epafras quien les contó a Pablo y Timoteo acerca del progreso del Evangelio en Colosas y del amor de los creyentes ahí. Dado que el Evangelio ciertamente ha dado buenas raíces en los creyentes de Colosas, Pablo y Timoteo estaban más motivados a orar para que las semillas que se plantaron crecieran y se convirtieran en plantas maduras y fructíferas que sembrarían semillas para otros que a su vez responderían al mensaje del Evangelio. Pablo y Timoteo no han dejado de orar por ellos. Su oración ha sido que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Otro hermoso ejemplo de cómo debemos orar unos por otros. La voluntad de Dios no se puede conocer aparte de su palabra, pero también es necesario pedir sabiduría. En Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 6, dice, pero pidan fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y hecha de una parte a otra. Hay cosas que debemos pedirle a Dios, como que nos guíe y cómo aplicar su palabra. Él es fiel para darnos sabiduría si la pedimos con fe y sin dudar. No debemos apoyarnos en nuestros propios entendimientos, sino clamar a Dios fervientemente para que dirija nuestros caminos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal. Esto no es una comprensión parcial. Dios desea que su pueblo lo conozca íntimamente, profundamente y de acuerdo a su palabra. Él desea que busquemos dirección de Él en lugar de hacer presunciones aparte de Él. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y devoción a Él y en Él, si tan solo lo pudiéramos con fe. Pablo y Timoteo oran también para que puedan andar de una manera digna del Señor. No hay razón ni lugar para que el cristiano ande según la carne. Debemos vivir de tal manera que nuestras vidas sean un aroma y un poste indicador que apunte a Dios debido a la evidencia y abundancia de fruto del Espíritu obrando en nuestras vidas. Debemos agradarle en todos los aspectos. De nuevo, Pablo y Timoteo están orando según la voluntad de Dios, así que nosotros también debemos orar como ellos oraron. Debemos creer que Dios puede y se deleita en que llevemos frutos abundantes y seamos libres de las influencias del pecado. Aunque a veces fallaremos y caeremos, es porque nos falta fe en la provisión y las promesas de Dios, y porque aún no somos hechos a la imagen de Cristo en su plenitud. Sin embargo, oramos para que podamos continuar dando fruto en toda buena obra. Todo lo que hacemos, si es para el Señor, puede dar fruto para el reino, aunque sea meramente fruto interior de una buena actitud, y no vean resultados visibles. Parte de andar dignamente es también que aumentemos en el conocimiento de Dios. No es suficiente obtener los conceptos básicos del cristianismo durante años. Necesitamos ir más allá de la doctrina básica. Lamentablemente, a muchos hoy en día ni siquiera se les enseña eso. Llegar a conocer la profundidad de las riquezas del amor de Dios a medida que profundizamos en las maravillas de su palabra. No hay manera de que podamos crecer en Cristo o ser maduros, aparte de crecer en conocimiento según la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por conocimiento no me refiero simplemente a fechas, autores y arqueología de la Biblia. Me refiero a conocer verdaderamente a nuestro Dios. La palabra de Dios es dada para revelar el corazón de Dios al hombre. Por lo tanto, nuestro objetivo al estudiar las Escrituras es conocer a nuestro Dios para que caminemos dignos de Él, en el aquí y ahora, dando abundantes frutos de buenas obras y santidad interior y conformidad con Cristo. Pablo y Timoteo oran además para que los colosenses sean fortalecidos con todo poder. De nuevo, no solo algunos, sino todos. Este no es poder que permite nuestros deseos y concupiscencias carnales, sino que es poder de acuerdo con su poder glorioso. Por lo tanto, recibir y apropiarse del poder al que se refiere requiere una entrega, una sumisión y una entrega en la fe a la obra del Espíritu. Un creyente maduro es capaz de mantener una actitud de fe sin dudar por largos periodos de tiempo. No importa la cantidad de sufrimiento y no importa la cantidad de atención. Esta persona no cede al pecado, sino que permanece entregado a Dios. No se impacienta cuando Dios le dice que espere o que simplemente aguante, porque Él no quita el sufrimiento. La madurez involucra paciencia y debemos creer que el tiempo de Dios es perfecto y que Él proveerá. En el versículo 20 vemos que Dios a través de Cristo reconcilió todas las cosas consigo mismo, incluso la creación será restaurada un día. Todos pueden venir a Cristo si tan solo eligieran recibirlo. Sin embargo, muchos eligen este mundo y los placeres que conducen al infierno sobre el camino que conduce a la vida. Cristo fue necesario para hacer la paz entre el hombre y Dios, ya que se ha perdido por el pecado en el que nace toda la humanidad. Somos enemigos de Dios hasta que apliquemos la sangre de Cristo a nuestros corazones y recibimos el perdón de nuestros pecados. Todos los que habitan en esta tierra tienen la capacidad en y por Cristo de ser renovados.
En el versículo 23 dice, sí. Sí presenta un calificativo, la condición para que seamos santos e irreprensibles en la práctica es que respondamos con fe y creamos en Dios que Él nos alejará de la tentación y proveerá la vía de escape. Debemos continuar en la fe, creyendo en las promesas de Dios y aferrarnos a la sana doctrina y enseñanzas. No debemos vacilar como los que dudan y son de doble ánimo, sino que debemos estar firmemente establecidos, estando convencidos de la verdad de la palabra de Dios. Como creyentes, no es necesario que caigamos en rebelión, aunque nunca podemos apartarnos del amor de Dios, como lo dice en Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos aferrarnos a la esperanza del Evangelio que dice que somos hechos nuevas criaturas en Cristo, quienes serán santificados y glorificados. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Si perdemos de vista el Evangelio, nos desviaremos rápidamente de nuestra santidad práctica. No toda la humanidad ha escuchado todos los detalles todavía, porque estamos comisionados para ir y contarlos. Pero Dios hizo público su amor a través de la muerte de Cristo en la cruz. La cruz no fue un acto a puertas cerradas. Jesús ha tenido un impacto en el mundo como ningún otro hombre antes que él. Nadie puede cuestionar la validez de la historia de Cristo. La cruz fue un evento de exhibición mundial y el Evangelio debe señalar a las personas lo que ha sucedido históricamente. Es para la proclamación de este Evangelio que Pablo fue llamado para Dios para ser ministro. Ahora, en el versículo 24 de Colosenses, la razón por la que puede regocijarse por el bien de los demás en su propio sufrimiento es que su sufrimiento significa que tendrán que sufrir menos. Parte del plan y misterio divino incluye una determinada cantidad de sufrimiento por parte de Cristo y su Iglesia. El sufrimiento tiene un efecto purificador y refinador. Prueba nuestra fe y carácter y nos da aguante. Puesto que el plan de Dios es la santificación y puesto que su deseo es que crezcamos en la intimidad con Cristo, Él elige trabajar a través del sufrimiento, a través del cual es posible el progreso espiritual y el conocimiento íntimo y la comunión con Cristo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 10, dice, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. El objetivo de Pablo es crear seguidores maduros de Cristo que luego pueden hacer lo mismo para los demás. Su objetivo no es simplemente obtener tantas profesiones de fe como sea posible, sino que su vida manifieste su deseo de vivir entre la Iglesia para trabajar con ellos, servirlos y enseñarles para que pudieran llegar a ser como Cristo. No es sorprendente que Pablo llame laborioso a este verdadero discipulado. Es trabajo, es difícil y es muy agotador. Sin embargo, Pablo no estaba tratando de perseverar su vida para poder cumplir deseos egoístas. Su deseo llamado era perder su vida al servicio de los demás y a Dios. Esta es una carga agotadora, pero es la que hace que valga la pena vivir esta vida en primer lugar. Pablo no pudo cumplir su ministerio por sus propias fuerzas. Su trabajo para el Señor fue según el poder de Cristo, que está obrando en él y por medio de él. El poder de Cristo es poderoso, mientras que la habilidad carnal de Pablo es débil.